La Academia Galáctica estaba llena de emoción cuando finalmente llegó el día del intercambio cultural entre especies. El extenso campus que flotaba en órbita alrededor de una estrella neutral sirvió como un crisol para especies de cada rincón de la galaxia. Sus estudiantes, una asamblea diversa de seres inteligentes preparados con entusiasmo para el evento cada año. El día del intercambio ofreció la oportunidad de mostrar las maravillas de las tecnologías, tradiciones, alimentos y, a veces, fauna de su mundo natal. Este año, los humanos estaban entre los participantes destacados y ya habían comenzado a circular rumores sobre su contribución. Los susurros se extendieron por los pasillos de la academia sobre la extraña carga que los humanos habían traído con ellos. Muchos de los estudiantes alienígenas, en particular los de las facciones Tian y Bell, se burlaron de la idea de que algo realmente impresionante viniera de la Tierra. Para ellos, los humanos eran criaturas frágiles que provenían de un llamado mundo de la muerte que de alguna manera no había logrado eliminar a su especie dominante. Esta combinación de fragilidad y persistencia era desconcertante e incluso ridícula para muchas de las especies más avanzadas de la galaxia, ya que la delegación humana montaron su exhibición. Una multitud curiosa comenzó a reunirse. Entre ellos estaban los Tians, una especie alta y anfibia conocida por su piel suave y brillante y mentes analíticas, y los VKS, una raza insectoide con intelectos afilados como navajas y una tendencia a mirar por encima del hombro a todas las demás especies. Literal y figurativamente, sus ojos multifacéticos observaron con escepticismo mientras los humanos descargaban su misteriosa carga. Varios pequeños contenedores, cada uno cubierto con malla transpirable o paneles transparentes. ¿Qué traen?, le preguntó un estudiante de Berka a otro. No puede ser. Tecnología, apenas son lo suficientemente avanzados para estar aquí. Tal vez sea comida, respondió Axian con un gesto despectivo de su mano, palmeada. Algo primitivo sin duda, pero cuando los humanos revelaron el contenido de sus contenedores, los escépticos se sorprendieron. Dentro del primer portador había una elegante criatura negra con penetrantes ojos verdes. Se movía con la confianza de un depredador, pero su pequeño tamaño y su cuerpo cubierto de pelo parecían contradecir el aura peligrosa que exudaba. El segundo transportador contenía un tipo de animal completamente diferente, una criatura robusta enmascarada con patas diestras que jugueteaban con el pestillo de su recinto. Por último, el tercer contenedor albergaba un ser largo y sinuoso enrollado con fuerza. Sus escamas brillaban bajo las luces artificiales de la sala de exposiciones. El humano que dirigía la presentación, una mujer joven llamada Kla, sonrió cálidamente a la multitud. Claramente estaba acostumbrada a la curiosidad de sus compañeros de clase alienígenas. Estos, comenzó a gesticular hacia los portadores. Son algunos de los animales más fascinantes de la Tierra. Los llamamos mascotas, compañeros, los mantenemos como apoyo emocional, amistad y a veces, solo por diversión. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. Compañeros, esas cosas, murmuró Axian entrecerrando sus grandes ojos dorados. Seguramente son inofensivos, añadió una V. Su tono goteaba con condescendencia. ¿Qué podrían ofrecer como compañeros esas criaturas frágiles? La sonrisa de Claire no vaciló. Entiendo su escepticismo, dijo diplomáticamente. La Tierra es un planeta único. Y sus formas de vida han evolucionado de maneras que pueden ser sorprendentes. Permítanme presentarlos uno por uno. Abrió el primer contenedor y la criatura negra salió con gracia. Su pelaje brillaba como obsidiana pulida, sus ojos esmeralda inspeccionaron a la multitud con una inteligencia casi desdeñosa. Es medianoche. Clare dijo que es un gato doméstico, una especie conocida por su independencia y agilidad. Los extraterrestres miraron en silencio. Sus reacciones iban desde la intriga hasta el rechazo absoluto. Un estudiante asiático llamado Buck dio un paso adelante, sus dedos palmeados se movían con curiosidad. Parece tan pequeño, dijo, su voz teñida de burla. ¿Qué puede hacer? Clare se rió suavemente. Los gatos son conocidos por sus agudos instintos de caza a pesar de su tamaño. Son increíblemente rápidos y ágiles, capaces de atrapar presas muchas veces más grandes que ellos en la naturaleza. Buck no estaba convencido y extendió la mano para tocar a Midnight, quien inmediatamente arqueó su espalda, moviendo la cola en advertencia. Clare abrió la boca para advertirle. Pero antes de que pudiera hablar, los dedos de VC rozó el pelaje de Midnight en un instante. Un fuerte golpe de garra lo hizo retroceder con un graznido de sorpresa. La multitud jadeó cuando Belk inspeccionó el rasguño superficial en su mano. ¿Lo hizo? Solo atácame, exigió, sus ojos dorados muy abiertos. Te lo advertí,
dijo Cla encogiéndose de hombros. Los gatos no toman con agrado los avances no deseados. Los murmullos se intensificaron cuando los humanos se movieron hacia el segundo transportador. Claire lo abrió para revelar al mapache, que inmediatamente comenzó a manosear los bordes de su recinto. Sus marcas como máscaras negras le daban un aire de travieso. Este es Rocky, anunció. Los mapaches son muy inteligentes y tienen manos increíblemente diestras. Pueden resolver acertijos, abrir contenedores e incluso adaptar herramientas para su propio uso. Esta vez, dio un paso adelante. Sus alas translúcidas se movían con interés. Un carroñero, supongo que dijo. Nada más. Que un oportunista primitivo Rocky, como si entendiera. El insulto alcanzó a través de los barrotes de su recinto y comenzó a jugar con la cerradura en segundos. Había soltado el pestillo y saltó provocando chirridos sobresaltados de los berks y jadeos de los Tians. El mapache rápidamente se lanzó hacia una exhibición cercana a sus ágiles dedos, desmantelando una pieza de tecnología alienígena antes de que alguien pudiera detenerlo. Rocky Clare llamó, pero el mapache ya estaba varios pasos adelante, sosteniendo orgullosamente una pieza de maquinaria como si fuera un trofeo. Los alienígenas se apresuraron a recuperar el artículo robado. Su anterior presunción, reemplazada por una creciente sensación de inquietud, finalmente Clare se acercó al tercer contenedor. Dentro estaba la pitón. Su cuerpo musculoso enroscado firmemente, sus ojos, sin parpadear, observando el caos con un desapego casi sereno. Ella es una pitón, una serpiente constrictora conocida por su fuerza y paciencia. Es inofensiva a menos que amenace a los berks y los tians. Intercambiaron miradas inquietas. Una serpiente, incluso una aparentemente dócil, evocaba un miedo primario en muchas especies. Inofensiva, Wanube murmuró. Esa criatura parece que podría aplastar a alguien. Clare asintió. Eso es cierto, pero las pitones solo usan su fuerza cuando se sienten en peligro o cuando cazan presas. Luna está bien alimentada y es bastante amigable. Te aseguro que a pesar de sus garantías nadie se adelantó para interactuar con la serpiente. La multitud de CR, que había comenzado la presentación con confianza petulante, ahora estaba sometida a los humanos con sus criaturas extrañas e impredecibles. Habían logrado sacudirse sus suposiciones sobre las formas de vida de la Tierra. Mientras Claire guiaba a los animales de regreso a sus recintos, miró a la multitud con una sonrisa cómplice. Las mascotas de la Tierra pueden parecer inofensivas, pero nos recuerdan una lección importante: nunca juzgadas solo por las apariencias. La vida en un mundo muerto ha hecho que incluso las criaturas más pequeñas sean resistentes e ingeniosas. Los extraterrestres observaron en silencio atónito mientras los humanos empacaban su exhibición. Su desprecio inicial, reemplazado por una mezcla de respeto y cansancio por primera vez, comenzaron a preguntarse si la Tierra tenía mucho más que ofrecer de lo que jamás habían imaginado. El caos en la sala de exposiciones comenzó como una pequeña onda y pronto se convirtió en una tormenta de pánico. En toda regla, el mapache Rocky se lanzó a través de los grupos de estudiantes alienígenas como un peludo torbellino de travesuras. Sus rápidas patas, agarrando cualquier cosa brillante o fuera de lugar. Sus pequeñas y diestras manos ya habían reclamado un dispositivo de comunicación de estudiante Belk que ahora colgaba de su boca mientras escalaba la estructura más cercana con sorprendente agilidad. Detrás de la medianoche, el gato observó el espectáculo que se desarrollaba desde su elevada percha en la parte superior de un consuelo alienígena. Sus penetrantes ojos verdes brillaban con tranquila diversión. Su cola se movía perezosamente como para decir: este es tu problema, no el mío. Luna, por otro lado, se había deslizado hasta la mitad de su jaula. Su lengua golpeaba el aire inquisitivamente mientras se movía con la lenta y deliberada gracia de un depredador. Al evaluar sus alrededores, los estudiantes alienígenas estaban en completo desorden. Berel zumbaba ansiosamente, sus alas translúcidas se agitaban y golpeaban rápidos y entrecortados mientras intentaban evitar cualquier movimiento repentino. Sus ojos multifacéticos seguían cada dardo y salto de Rocky, pero su miedo a su naturaleza impredecible les impedía intervenir directamente. Los alienígenas, menos volubles pero no menos perturbados, se quedaron congelados en su lugar. Sus manos palmeadas se movían con indecisión. La reputación que tenían de valentía calculada se estaba desmoronando rápidamente mientras lidiaban con el concepto alienígena de mascotas que podían causar tal caos. Claire, la estudiante humana responsable de la exhibición, estaba haciendo todo lo posible para controlar la situación. Su voz se elevó por encima de la creciente guarida mientras gritaba órdenes a sus peludos y escamosos compañeros. Rocky, suelta eso ahora mismo. Medianoche, ni siquiera pienses en saltar sobre ese panel. Aunque sus palabras eran firmes, estaban cargadas de exasperación. Afortunadamente, Luna estaba demostrando ser la menos. Aunque su avance lento hacia un grupo de Rels no era exactamente tranquilizador,
Las payasadas de Rocky se intensificaron cuando descubrió la mesa de refrigerios con la velocidad de un alborotador experimentado. Saltó sobre la mesa y comenzó a derribar bebidas alienígenas de colores brillantes enviándolas en cascada al suelo en un desastre pegajoso. Un tian particularmente valiente llamado Belk finalmente decidió intervenir. Se acercó a la mesa con cautela. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras calculaba su enfoque. Manten la calma. Velk murmuró. Principalmente para sí mismo. Es solo una criatura pequeña. No hay nada que temer. Rocky sintió el movimiento del tian. Hizo una pausa y tomó un trago de una bebida verde brillante. Su rostro enmascarado se giró hacia Bucky. Por un breve momento los dos se miraron a los ojos. Luego, con lo que solo podría describirse como una sonrisa traviesa, Rocky agarró un objeto entero parecido a una fruta de la mesa y salió corriendo, dejando a Belk balbuceando de frustración. La conmoción llamó la atención de Luna, que ya había emergido completamente de su transportador. Para entonces, la pitón comenzó a moverse hacia la mesa de refrigerios. El cuerpo musculoso ondulaba de forma lenta e hipnótica. Los VKS, que ya estaban nerviosos, emitieron agudos chasquidos de alarma cuando la mirada de la serpiente pasó sobre ellos. Los ojos sin pestañear de Luna y sus movimientos depredadores eran la encarnación del terror. Mientras tanto, Midnight decidió que la habían dejado fuera de la diversión durante demasiado tiempo. Saltó con gracia desde su percha y aterrizó en el suelo con un golpe suave. Sus ojos se dirigieron a un grupo de estudiantes alienígenas que agarraban sus pertenencias con nerviosismo y comenzó a aproximarse a ellos con pasos deliberados. Los tians, poco acostumbrados al paso confiado de un depredador, retrocedieron instintivamente. ¿Nos está casando? Uno de ellos susurró, «No». Claire gritó tratando de sonar tranquilizadora. «Solo tiene curiosidad. No corras. Pensará que es un juego». Pero el consejo llegó demasiado tarde. El grupo se dispersó y Midnight, siempre la oportunista, se abalanzó sobre una cartera caída. Ella la golpeó. Con sus patas antes de morder una de sus correas y arrastrarla por el suelo, la dueña de la cartera, una joven Belk llamada Cintra, hizo un intento desesperado de recuperarla, pero se congeló cuando Medianoche dejó escapar un gruñido bajo. «No puedo creer esto». Zentra. Hizo clic con frustración, sus alas temblaban. ¿Cómo viven los humanos con tal caos? Claire suspiró mientras se movía para intervenir. «Estás exagerando». Midnight. «Solo está jugando, déjame atraparla». Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte estruendo. Todas las cabezas se giraron para ver que Rocky había derribado una estructura decorativa hecha de cristales entrelazados. El mapache estaba de pie triunfante en la cima de la pila de fragmentos, parloteando como si celebrara su victoria. Esta fue la gota que colmó el vaso para los versus que comenzaron a hacer clic furiosamente entre sí en su lengua nativa. «Esto es inaceptable». Uno de ellos gritó, «Estas criaturas son una amenaza». Los tians, aunque más reservados en la indignación, claramente se sacudió, así como Buck, que todavía se estaba recuperando de su ego herido después de su encuentro anterior con Rocky. Señaló a Claire con un dedo palmeado. «Dijiste que estas mascotas eran inofensivas», acusó. «Esto es todo menos inofensivo». Claire levantó las manos en un gesto de placado. «Entiendo que esto se ve mal, pero debes recordar que los animales de la Tierra son un producto del medio ambiente de nuestro planeta tanto como nosotros. Son adaptables, curiosos y sí, a veces, traviesos. Eso es lo que los hace tan fascinantes». Sus palabras hicieron poco para calmar a la multitud. Los Berks ya se estaban retirando al otro lado de la habitación. Sus antenas se movían nerviosamente mientras Luna continuaba su lento pero constante acercamiento hacia la mesa de refrigerios. La presencia de las pitones parecía lanzar un hechizo de terror sobre el grupo a pesar del hecho de que no había hecho nada abiertamente amenazador. Finalmente, uno de los administradores de la academia, un ser alto de múltiples extremidades con piel iridiscente, se adelantó para restablecer el orden lo suficiente como para que su voz resonara. Amplificado por un pequeño dispositivo en su pecho, esta exhibición será suspendida hasta nuevo aviso. El corazón de Claire se hundió, pero no hubo argumentos, dijo firmemente el administrador. Devuelvan a sus animales a sus recintos de inmediato. De mala gana, Claire comenzó a reunir a sus compañeros. Medianoche se dejó levantar, aunque no sin una mirada sexy a los tians. Rocky fue más complicado.
Evitar los intentos de Cla de atraparlo, hasta que finalmente lo atrajo de regreso a su transportador con un trozo de comida. Luna, como siempre, fue la más fácil de manejar. Se deslizó obedientemente hacia su recinto, sin protestar mientras los humanos empacaban su exhibición. Los estudiantes alienígenas observaron en silencio. Su desprecio inicial había sido reemplazado por una mezcla de asombro y cansancio por toda su tecnología avanzada e intelecto superior. No habían estado preparados para la naturaleza impredecible de las criaturas de la Tierra. El caos había sido una experiencia humillante que dejó a muchos de ellos cuestionando sus suposiciones sobre la humanidad y su lugar en la galaxia mientras Cla llevaba a los últimos de los humanos. Portadores hacia la salida no pudo resistir un disparo de despedida. Espero que todos hayan aprendido algo hoy, dijo con una sonrisa Ari. En la Tierra incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un gran impacto. Con eso dejó el salón sus peligrosas mascotas detrás de ella. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas inquietas. Los humanos parecían ser mucho más formidables de lo que jamás habían imaginado y sus mascotas eran solo el comienzo. Las secuelas de la caótica exhibición. Permanecieron en la Academia Galáctica durante días, convirtiéndose en el centro de conversaciones silenciosas y debates animados entre los estudiantes alienígenas. Los alguna vez confiados Tians y Berks se sintieron desconcertados por los humanos, criaturas impredecibles. El incidente había dejado una marca indeleble, sacudiendo sus suposiciones sobre las formas de vida inofensivas de la Tierra, a pesar de la severa orden del administrador de la Academia de suspender la exhibición. La curiosidad sobre las mascotas humanas solo se profundizó a pesar de toda la controversia. Claire y sus compañeros se convirtieron en una sensación improbable, con muchos estudiantes ansiosos por aprender más, aunque de una distancia segura. Pero el drama no había terminado. En los días siguientes un tipo de caos más sutil comenzó a desarrollarse. Comenzó inocentemente. Claire había devuelto meticulosamente a sus animales a las unidades de alojamiento seguras proporcionadas por la Academia, asegurándose de que cada transportador estuviera cerrado y que los animales estuvieran alimentados y cómodos. Midnight descansó con su habitual indiferencia regia, mientras Rocky caminaba por su recinto con la energía inquieta de un alborotador nato. Luna, serena y despreocupada, se enroscó prolijamente y pareció hundirse en un estado de tranquila contemplación. Claire revisó los recintos 2 veces antes de dirigirse a su dormitorio, confiada en que su traviesa tría no causaría más problemas, pero cuando regresó a la mañana siguiente, la escena que la recibió fue todo menos tranquilizadora. El recinto de Rocky estaba completamente abierto, el pestillo colgaba inútilmente como si hubiera sido manipulado. El transportador de Midnight estaba inexplicablemente inclinado de lado. El felino no se veía por ningún lado. El recinto de Luna mostraba signos de perturbación. La tapa estaba ligeramente entreabierta, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla. Su corazón se aceleró mientras escaneó la habitación. Rocky llamó su voz teñida de pánico y resignación. Medianoche. Luna, ¿dónde estás? Al principio solo había silencio, luego desde el rincón más alejado de la habitación escuchó un susurro familiar. Se giró para ver a Rocky triunfante como siempre, sosteniendo un pequeño dispositivo brillante en sus ágiles patas. Claire, gimió Rocky, ¿qué te dije sobre robar cosas? El mapache inclinó la cabeza inocentemente. Su rostro enmascarado le dio la mirada perpetua de un bandido travieso. Antes de que Cla pudiera recuperar el dispositivo, se escabulló debajo de una mesa cercana, desapareciendo de la vista. Gran Claire murmuró, frotándose las sienes uno abajo dos, para ir un golpe suave detrás de ella la hizo girar alrededor. Medianoche. Había emergido de la sombra, sus ojos esmeralda brillando mientras dejaba caer algo a los pies de Cla. Era un pequeño objeto brillante, una pieza de tecnología alienígena que Claire no reconoció. Medianoche se sentó orgullosa, su cola enroscada alrededor de sus patas como si esperara elogios. ¿Dónde estás? ¿Entiende esto?, preguntó Claire, aunque sabía que no debía esperar una respuesta. Midnight casi parpadeó ante ella. Una imagen de indiferencia felina. Claire se agachó para recoger el objeto y lo examinó de cerca. Parecía ser una especie de chip de datos. Su superficie estaba grabada con símbolos intrincados. No tenía idea de cómo lo había adquirido Midnight, pero las implicaciones eran preocupantes si los extraterrestres descubrían que sus mascotas habían estado vagando sin supervisión. Habría consecuencias graves. La situación se volvió aún más preocupante. Cuando Cla notó el recinto de Luna, la pitón se había ido. El pulso de Claire se aceleró mientras escaneaba la habitación en busca de cualquier señal de su compañera más dócil. Un leve golpeteo rítmico le llamó la atención a la pared del fondo, donde Luna de alguna manera había logrado trepar a un estante. Estaba enrollada alrededor de un gran objeto cilíndrico. Su lengua golpeaba el aire como si probara la tensión de la habitación. Luna, se supone que debes quedarte en tu jaula, dijo Claire con una voz que era una mezcla de frustración y alivio.
Baja de allí. Luna por supuesto no respondió. Permaneció completamente quieta, sus ojos fijos en Claire sin pestañear. Eran momentos como estos los que le recordaban a Claire cuán extraños debían parecer sus compañeros terrestres a las otras especies de la academia, incluso ella, que había crecido con animales. A veces encontraba su comportamiento enigmático mientras Claire trabajaba para convencer a Luna de que bajara. No podía quitarse la sensación de que algo estaba mal en el chip de datos que la medianoche le había traído, combinado con el robo habitual de Rocky. Sugería que sus mascotas podrían haber tropezado con algo significativo o peor aún, algo peligroso. Decidió investigar más a fondo con Luna a salvo de nuevo en su recinto y medianoche, a regañadientes, aseguró a Claire. Volvió su atención a Rocky. El mapache se había puesto cómodo en un rincón, masticando afanosamente un trozo de tela que Claire reconoció como parte del uniforme de un estudiante de Berel. Rocky, dijo con severidad, ¿en qué te has metido ahora? Rocky hizo una pausa. Sus pequeñas manos agarraban la tela mientras la miraba con ojos inocentes y abiertos. Claire se agachó a su lado recuperando el objeto robado y notando por primera vez un leve residuo en él. Material, brillaba levemente a la luz, una sustancia iridiscente que ella no reconoció. La curiosidad superó su frustración mientras examinaba el residuo. Más de cerca, parecía casi vivo, moviéndose y pulsando como si reaccionara a su presencia. El estómago de Claire se apretó con inquietud. Fuera lo que fuera, no era de la Tierra. Colocó cuidadosamente la tela y el chip de datos en un contenedor seguro y decidió llevarlos al departamento de ciencias de la academia para analizarlos. Por mucho que odiara la idea de implicar a sus mascotas en otro incidente, necesitaba respuestas. Algo extraño estaba sucediendo y sus instintos le decían que era más grande que unos pocos animales traviesos. La caminata hacia el departamento de ciencias fue estresante. Claire mantuvo un perfil bajo, evitando las miradas críticas de los Tianos y los Frels todavía nerviosos. Podía escuchar fragmentos de sus conversaciones mientras pasaba por la mayoría de ellos. ¿Escuchaste lo que hicieron sus criaturas en la exhibición? Ben le susurró a otro. Tienen suerte de que no los expulsaran. Axian respondió que por eso no se puede confiar en las especies del mundo de la muerte. Claire apretó la mandíbula pero siguió moviéndose. Se había acostumbrado al prejuicio, aunque todavía le dolía hoy. Sin embargo, tenía preocupaciones más grandes que los chismes alienígenas cuando llegó al departamento de ciencias. Le explicó la situación al Dr. Bean, un investigador multimédico con una reputación de curiosidad y mentalidad abierta. El residuo brillante y el chip de datos inmediatamente llamaron su atención. Esto es fascinante, dijo, sus ojos iridiscentes entrecerrándose mientras estudiaba los artículos. ¿Dónde encontraste estos? Claire dudó. Letún solo diga que mis mascotas tienen un talento para descubrir cosas. El Dr. Bean levantó una ceja, pero no insistió en el tema. Sea lo que sea, esta sustancia no es nativa de esta estación ni de ningún planeta en este sector. Haré algunas pruebas y te hago saber lo que encuentro. Cuando Claire sale del laboratorio, no puede quitarse la sensación de que sus mascotas se han topado con algo mucho más significativo que una pieza de tecnología alienígena, el residuo brillante, el chip de datos e incluso el comportamiento peculiar de Luna. Todo apuntaba a un misterio que estaba empezando a desentrañar. Lo que fuera que Claire sabía una cosa con certeza: la vida en la Academia Galáctica estaba a punto de volverse mucho más complicada. Claire pasó las siguientes horas caminando de un lado a otro en su dormitorio, su mente dando vueltas con posibilidades. El Dr. Olvin prometió investigar el extraño residuo y el chip de datos la dejaron ansiosa intrigada. Siguió reproduciendo la secuencia de eventos en su cabeza: el repentino interés de Rocky en la tela, el misterioso descubrimiento del chip por parte de Midnight y la extraña fijación de Luna en el objeto cilíndrico. Estos no eran incidentes aislados, eran piezas de un rompecabezas que ahora estaba decidida a resolver. Su hilo de pensamiento fue interrumpido por el timbre de su comunicador. La voz del Dr. Olin crecía a través del dispositivo, una mezcla de emoción y preocupación. Claire, he completado un análisis preliminar, tienes que venir al laboratorio inmediatamente. El corazón de Claire latía con fuerza mientras agarraba su chaqueta y se apresuraba por los pasillos de la academia. Los estudiantes alienígenas que pasaba la miraban cansados, pero ella no les prestaba atención. Lo que fuera que el Dr. Olvin había descubierto era lo suficientemente significativo como para anular su miedo habitual al juicio alienígena. Cuando llegó al laboratorio, el Dr. Olvin ya estaba esperando sus muchas manos haciendo gestos hacia una pantalla holográfica. El residuo brillante que Claire había traído ahora estaba magnificado y representado en 3 dimensiones, sus partículas iridiscentes cambiando y pulsando como si estuviese vivo. Bean comenzó, su tono grave, no es una sustancia natural, parece ser
Una forma de nanotecnología, aunque mucho más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto en la academia. Reacciona a señales biológicas, específicamente a la actividad neuronal. Claire parpadeó luchando por procesar la información. Estás diciendo que está vivo, no en el sentido tradicional, Bean. Aclaró, pero es altamente reactivo. Probablemente fue diseñado para interactuar con organismos sensibles, aunque su propósito exacto sigue sin estar claro. Señaló el chip de datos. Por otro lado, contiene información encriptada. Solo he logrado decodificar fragmentos, pero lo que encontré es inquietante. Hace referencia a un proyecto AAN, una iniciativa de AAN que parece involucrar experimentación genética y armamento avanzado. El chip también menciona una ubicación sector 14. El estómago de Claire se retorció. ¿Qué tiene que ver eso con mis mascotas? Son solo animales. ¿Cómo podrían estar involucrados en algo como esto? Los ojos iridiscentes del Dr. Olin se encontraron con los de ella. Eso es lo que me preocupa. El residuo se encontró en la tela que robó tu mapache. Tu gato descubrió el chip de datos y tu pitón exhibió un comportamiento consistente con la detección sensorial. Se sintió atraída por el residuo, ¿no es así? Claire asintió lentamente. El peso de sus palabras se hundió. ¿Crees que estaban, doctor? En esto, como si estuvieran reaccionando a eso. Es posible que Bean haya dicho que las criaturas de la Tierra son conocidas por su adaptabilidad y sentidos agudizados. No es inconcebible que pudieran detectar algo que nosotros no podemos. Las implicaciones eran asombrosas. Claire sintió una oleada de protección por sus mascotas, pero también un miedo persistente de que sin saberlo se habían topado con algo mucho más grande que cualquiera de ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Olvin. Dudó. Informé al equipo de seguridad de la academia que ya están investigando la fuente del residuo y el chip, pero sospecho que esto va más allá de una simple violación del protocolo. Si el proyecto AAN está activo, podría representar una amenaza para todas las especies en la galaxia. La mente de Claire corrió. El sector 14 era un área restringida de la galaxia conocida por sus planetas deshabitados e instalaciones de investigación experimental. Era un lugar que la mayoría de la gente evitaba, envuelto en rumores de operaciones clandestinas y secretos peligrosos. Si sus mascotas se habían topado con algo conectado al sector 14, no fue un accidente. Tengo que ir allí, dijo Claire. De repente, al sector 14. Necesito averiguar qué está pasando. El Dr. Bean la miró como si hubiera perdido la cabeza. Eso es suicidio. La academia no autorizará tal misión, e incluso si lo hicieran no estás equipada para manejar lo que podrías encontrar. No voy sola. Claire respondió. Su voz era firme, decidida. Tengo a mi equipo. La mirada de Alvin se dirigió a los transportistas. Era medianoche. Rocky y Luna descansaron. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Estás planeando llevar a tus animales a uno de los sectores más peligrosos de la galaxia? Son más que solo animales, dijo Claire con firmeza. Tú mismo lo dijiste. Han detectado cosas que nosotros no podemos. Si alguien tiene la oportunidad de descubrir la verdad, somos nosotros. A regañadientes. Olvin asintió. Si estás decidido a hacer esto, puedo proporcionarte una lanzadera camuflada y algunos suministros básicos, pero prométeme que procederás con precaución. Sea lo que sea que esté en el sector 14, nunca estuvo destinado a ser. Descubrió que el viaje al sector 14 fue tranquilo, aunque el peso de la misión presionaba fuertemente sobre los hombros de Claire. Midnight se sentó encaramada en el tablero de instrumentos. Su cola se movía perezosamente mientras miraba hacia el vacío infinito del espacio. Rocky se ocupó de una colección de baratijas brillantes que había robado del laboratorio, mientras Luna permanecía enrollada en su hábitat. Su tranquila presencia fue una fuente de consuelo mientras se acercaban a su destino. Los sensores de la nave captaron una firma de energía que emanaba de un pequeño planeta estéril. Las coordenadas coincidían con las codificadas en el chip de datos. Las manos de Claire apretaron los controles mientras guiaba el transbordador hacia la órbita. La superficie del planeta estaba desolada. Su paisaje estaba dominado por rocas irregulares y tormentas de polvo arremolinadas. Pero cuando Claire descendió, vio una estructura ubicada dentro de un cañón de instalaciones en expansión camufladas contra el terreno estéril. El aterrizaje del transbordador fue difícil, pero llegaron de una pieza. Claire se dio cuenta. Su traje ambiental y reunió a sus compañeros, cada uno equipado con dispositivos de seguimiento y equipo de protección adaptado a su fisiología única. Midnight llevaba un arnés elegante que le permitía trepar con facilidad, mientras que el equipo de Rocky incluía una pequeña bolsa para llevar objetos robados. Luna, siempre adaptable, no requería equipo adicional. La entrada de la instalación estaba desbloqueada. Su corredor era inquietantemente silencioso. Los pasos de Claire resonaban mientras ella se movía con cautela. Sus mascotas la seguían de cerca. El aire estaba denso de tensión. Cada sombra, una amenaza potencial. Llegaron a una cámara central llena de pantallas holográficas y servidores de datos imponentes. Claire activó una de las consolas.
Su corazón latía con fuerza mientras los archivos comenzaban a desplazarse por la pantalla. La información confirmó sus peores temores. El proyecto Aan era una operación encubierta diseñada para diseñar formas de vida biológicamente mejoradas. El residuo que sus mascotas habían descubierto era un subproducto de estos experimentos. La nanotecnología estaba destinada a integrarse con los anfitriones orgánicos. Antes de que pudiera procesar las implicaciones, un alarm llenó la cámara. Todo parecía vibrar cuando una voz mecánica resonó en la instalación. Acceso no autorizado detectado iniciando. Cierre de puertas de golpe atrapándolos dentro. Claire se dio la vuelta a su respiración. Acelerada medianoche, siseó su pelaje se erizó mientras Rocky dejó escapar un chirrido nervioso. Luna, siempre tranquila, comenzó a moverse hacia la fuente del sonido de las sombras. Emergió una figura humanoide, su cuerpo aumentado con implantes metálicos y ojos brillantes. Habló con una voz que era tanto humana como de máquina. No debiste haber venido aquí. Claire se mantuvo firme, sus mascotas la flanqueaban como un equipo leal. No vinimos buscando problemas, vinimos por la verdad. La figura detuvo su mirada. Cambiando a medianoche, Rocky y Luna, sus criaturas son notables, reaccionaron a los nanitos, ¿no es así? Ese era el punto del experimento. La sangre de Kla se heló. Experimentaron en animales, no solo animales. La figura dijo que necesitábamos formas de vida capaces de sobrevivir a condiciones extremas y detectar anomalías. Sus mascotas eran los prototipos. El corazón de Claire dolía de ira y culpa. Los compañeros habían sido atraídos a una red de manipulación y crueldad, pero su resistencia también los había hecho extraordinarios. La figura levantó una mano metálica, pero antes de que pudiera actuar, Midnight entró en acción. Sus garras encontraron un punto vulnerable en la armadura de la figura, lo que hizo que se tambaleara. Rocky, envalentonado por su valentía, se abalanzó sobre un panel de control. Sus ágiles dedos deshabilitaron la secuencia de bloqueo. Luna, silenciosa y mortal, se enroscó alrededor de las piernas de la figura, inmovilizándola en el caos. Kla accedió a la consola central y descargó todos los datos que pudo encontrar. Con la instalación desestabilizándose a su alrededor, llamó a su equipo para que se retiraran juntos. Huyeron de la estructura que se derrumbaba y escaparon por poco mientras las explosiones sacudían el cañón. De regreso a bordo del transbordador, Claire miró a sus compañeros con una mezcla de orgullo y gratitud. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían emergido victoriosos. Los datos que habían recuperado expondrían el proyecto Aan y garantizarían que ninguna otra criatura sufriría como su mascota. Mientras se alejaban del sector 14, Kla acarició el pelaje de Midnight, rascó a Rocky detrás de las orejas y tocó suavemente las suaves escamas de Luna. Son más que solo mascotas, dijo suavemente, son héroes. Y por primera vez desde que comenzó el caos, Kla sintió un rayo de esperanza, no solo para su equipo sino para la galaxia que habían jurado proteger.